Buenas, ¿cómo va? Vengo con los tránsitos de esta semana que van del 10 de agosto al 16. Y bueno, esta semana tenemos un cielo que merece que nos sentemos un ratito a mirarlo con calma. Porque tenemos el eclipse total de sol, que viene por supuesto acompañado por una luna nueva, en Leo en este caso. Y eso ya sería suficiente motivo como para prestar atención a esta semana. Pero además tenemos algo que me parece particularmente interesante. Porque durante estos 3 días aparecen tres, bueno, la tercera está ahí, pero dos medias cometas, ¿sí? La primera la activa Venus, después esta es la que no es una media cometa del todo, ¿no? Porque Marte eh, arma algo con el eje nodal. Y finalmente Mercurio vuelve a activar la relación que hay entre Neptuno y Plutón. A ver, y esto nos permite hacer una lectura mucho más rica de la semana, porque podemos pensar que hay un recorrido, ¿no? Venus siente y desea, Marte moviliza, Mercurio comprende y pone en palabras, ¿no? Y el eclipse en Leo nos invita a expresar algo nuevo. Entonces, todo esto ocurre, ¿no? Alrededor de esta luna nueva que les mencioné, que además es un eclipse total de sol. Así que el cielo vino con bastante trabajo, vamos a decir, para nosotros esta semana. ¿Sí? No es para asustarnos para nada, todo lo contrario, sino para observar qué es lo que se está moviendo dentro y preguntarnos qué podemos hacer con eso, ¿no? Bien, vamos a recorrer cada uno de estos tránsitos que les mencioné. El lunes, Mercurio va a armar una cuadratura con Quirón retro, ¿sí? Y empezamos la semana con un Mercurio. Sabemos que Mercurio representa la función mental, cómo pensamos, cómo interpretamos lo que nos pasa, cómo nos comunicamos, cómo escuchamos. Y Quirón nos lleva a aquellos lugares donde somos particularmente sensibles. Quiero decir, puede aparecer, a ver, algo muy cotidiano o alguien dice una frase y nosotros reaccionamos con una intensidad que después hasta a nosotros mismos nos sorprende, ¿no? ¿Por qué me afectó tanto esto? Y ahí aparece la oportunidad. Quizás esa persona dijo algo desagradable, pero también puede haber tocado alguna fibra, ¿no? Algo que estaba dentro nuestro, una inseguridad, una sensación de no ser suficiente, el miedo a equivocarnos, el miedo a ser juzgado, digo, es, a ver, como también podría ser, ¿no? La sensación de que nuestra voz no tiene valor, ¿no? Con Quirón retrógrado la mirada se vuelve todavía más interna. Por eso, antes de responder automáticamente, podemos preguntarnos qué parte mía está reaccionando, ¿no? No es lo mismo responder desde la persona adulta que soy hoy que desde una herida antigua. Y esta es una de las grandes herramientas que la astrología psicológica humanista nos da, ¿no? No negar lo que ocurre afuera, sino observar qué se activa dentro mío cuando eso ocurre. Esa es la clave, ¿no? Y también el lunes, tenemos esta media cometa, ¿no? Venus va a armar un trígono con Plutón, que está retrógrado, una oposición con Neptuno, que está retrógrado, y entre ellos hay un sextil, ¿no? Es una de las configuraciones grandes de estas que les mencioné en la semana. Y, a ver, esto es muy interesante. A ver, es interesante porque Venus representa la función vinculada con el deseo, con los valores, con los vínculos propiamente dicho, con el placer, la capacidad de disfrute que tenemos, ¿sí? Aquello que sentimos que tiene valor para nosotros. Entonces la pregunta no es solamente qué pasa en mis relaciones, es un poco más profunda, ¿no? ¿Qué deseo realmente? Plutón sabemos que nos lleva, ¿no? Allí abajo de la superficie y puede mostrar deseos profundos, apegos,
miedos a perder, la necesidad tal vez de controlar o cuestiones que preferimos no mirar demasiado, ¿no? Y enfrente lo tenemos a Neptuno, ¿no? Que Neptuno vuelve el deseo tal vez en fantasía, idealización, proyección, esperanza, ¿no? Entonces, acá la pregunta parece ser un poquito más potente, ¿no? ¿Estoy viendo lo que existe o estoy viendo lo que deseo que exista? Y esto, a ver, no aplica solamente por el amor, puede ser en un trabajo, un proyecto, una persona, una versión futura de nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos alguna fantasía a la cual aferrarnos y a veces la fantasía es tan hermosa que la realidad queda un poquito desenfocada, ¿no? Es ese clásico, yo sé que tiene un defecto, pero bueno, ese pero merece por lo menos una carta natal completa, ¿sí? Porque, a ver, la presencia de Plutón nos ayuda a ir más profundo. Podemos preguntarnos, ¿qué estoy buscando realmente cuando deseo esto? Amor, seguridad, reconocimiento, pertenencia, sentirme valioso, control. Digo, esta media cometa nos muestra que la tensión de la oposición que tiene puede encontrar vías de elaboración. A ver, no se trata de matar el deseo, se trata de hacerlo consciente, porque un deseo consciente puede convertirse en una elección. Un deseo cuando es inconsciente puede terminar manejándonos. Atendí con esto, ¿no? Y esta es la segunda media cometa, medio truchi que les voy a decir, pero bueno, de forma esto también, digo, sabemos que generalmente las configuraciones se arman con planetas, ¿sí? Que están entrelazados, son 3 planetas que están entrelazados. Y los ejes, el eje nodal no sería, o sea, 2 planetas propiamente dichos, sabemos que son puntos matemáticos, pero bueno, me gusta pensar en función de que justo tenemos 2 medias cometas, que esta también sea una tercera, pero como les dije, medio truchi, ¿no? Porque, a ver, vamos a ir charlándola un poquito. La tomamos entre comillas, paréntesis y corchetes, esta media cometa, ¿sí? Técnicamente no lo es. Marte representa nuestra capacidad de actuar, de afirmarnos, de tomar la iniciativa, de defender lo que consideramos importante, de poner la energía en movimiento, ¿no? Y sabemos que el eje nodal simboliza la dirección de desarrollo, aquello que estamos aprendiendo a incorporar y aquellos patrones conocidos que tendemos a repetir. Entonces la pregunta que aparece acá es, todo esto que estoy comprendiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acción voy a tomar? ¿No? Porque podemos comprender muchísimo, podemos hacer terapia, leer libros, escuchar podcasts, estudiar astrología y después seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre. Y ahí Marte dice, bueno, hermoso todo esto, pero movámonos. ¿No? Y este trígono facilita la comprensión interna para que esto pueda transformarse en acción. Digo, el eje nodal nos va a recordar que esa acción puede estar vinculada a nuestro proceso de crecimiento, de evolución, pero también, como en esta configuración entre paréntesis, corchetes y llaves, aparece el nodo sur, es decir, aquello que conocemos, ¿no? Es lo que representa el nodo sur, eso que hacemos automáticamente, ¿no? Eso que ya sabemos y no nos sirve demasiado. O sea, eso que es súper familiar. Bueno, basta, ya dejo de definir nodo sur, pero bueno, para que tengan un poco de contexto, digo, ¿no? Entonces, digo, ¿qué patrón conocido sigue dirigiendo mis decisiones? O tal vez una pregunta más concreta, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento pequeño que puedo hacer diferente? No necesitamos cambiar nuestra vida por completo de un día para otro. Marte no necesita tener todo el tiempo
el mapa necesita dar el próximo paso. Y tal vez ese próximo paso es una conversación, poner un límite, hacer una llamada, tomar una decisión, empezar algo, dejar de postergar algo, ¿no? Ese puede ser el movimiento evolutivo disponible que tengamos para hacer en este rato. Después, o sea, esto pasa el lunes y el martes, Marte, ingresa en Cáncer. Sí. Y acá cambia el escenario, ¿no? Porque Marte, que digo, es el planeta que de la acción, digo, acá vamos a ver que la acción está atravesada por las emociones. Cáncer sabemos que tiene que ver con la protección, la pertenencia, el hogar, la seguridad emocional, ¿no? Y acá vamos a ver que tal vez el motor no sea ese algo que nos importa, es eso que queremos cuidar, eso que queremos defender, pero también podemos reaccionar, ¿no? Desde la susceptibilidad. Y esta puede ser una clave muy importante. O sea, no todo lo que sentimos necesita convertirse inmediatamente en acción. A veces primero necesitamos sentir, después comprender y recién entonces actuar, ¿no? Me parece por ahí que invitarnos a ver si estamos actuando desde lo que elegimos, porque lo hemos elegido concretamente, o porque estoy reaccionando desde una emoción. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, digo, estas preguntas por ahí que yo les voy dejando, tipo disparadores, son las que por ahí van afinando ¿no? El ojo de aquello que venimos haciendo. Y llegamos al martes, no, al miércoles el 12 de agosto, y acá tenemos esta tercer cometa, si validamos aquella de los nodos, o la segunda, técnicamente, que esta es entre Mercurio, Plutón y Neptuno. Pero acá los aspectos son distintos. Mercurio hace un tránsito de oposición a Plutón y de trígono a Neptuno, ¿sí? De todos modos se arma una media cometa porque estos dos están en sextil. Y acá, o sea, acá me pongo romántica, ¿no? Miren qué hermoso que es el recorrido. Digo, primero fue Venus, después fue Marte, ahora Mercurio, ¿no? Entonces, como les decía, primero sentimos y deseamos, después actuamos y ahora necesitamos comprenderlo, ¿no? Mercurio frente a Plutón puede llevar nuestra mente hacia lugares muy profundos, ¿no? Podemos investigar, descubrir algo, tener una conversación intensa, encontrarnos pensando obsesivamente en una cuestión. Y el trígono que tiene con Neptuno nos aporta tal vez un poco de intuición, imaginación, sensibilidad, ¿sí? La capacidad de percibir aquello que no está siendo dicho explícitamente, ¿no? Es un momento muy interesante tal vez para escribir, para investigar, para hacer terapia, para meditar, para bajar a papel, ¿no? Para observar nuestros sueños, para registrar pensamientos. Y acá voy a hacer una distinción. Intuición no es lo mismo que sospecha, porque Mercurio-Plutón puede convertirse fácilmente en detective primado, ¿no? Quiero decir, ¿por qué puso este punto? ¿Por qué tardó 3 horas? ¿Por qué miró para ese lado? ¿No? Y no. A ver, no todo mensaje de WhatsApp tiene un código secreto encriptado, ¿no? A veces, ok, significa ok. ¿Sí? Acá la herramienta es distinguir qué sé, qué percibo y qué estoy suponiendo, ¿no? Esta es una diferencia que puede ahorrarnos muchísimos dolores de cabeza, digo, y medio un chiste y medio no, digo, también invito a que podamos separar la paja del trigo, como diría la abuela. Otro de los tránsitos que tenemos el miércoles 12 es que Venus arma un trígono con Urano, ¿sí? Y llegamos al gran día, digo, porque
A ver, no podemos escaparnos de que esto sucede inmediatamente antes del eclipse. Este trígono entre Venus y Urano están formando parte de él, ¿sí? Como sabemos, Venus nos habla de los valores, el deseo. Urano introduce, ¿no?, novedad, libertad, cambio, ruptura de patrones. Entonces podemos descubrir que algo que antes nos daba placer ya no nos satisface de la misma manera, o que queremos relacionarnos de otra forma, o que aparece algo inesperado que nos abre una posibilidad. Y esto puede ser, algo súper sencillo. Permitirnos cambiar de opinión sobre algo que queremos. En fin, es eso, ¿no? Porque no necesitamos obligarnos a sentir que seguimos deseando lo mismo durante toda la vida. Nuestros valores cambian, nosotros cambiamos y nuestras maneras de vincularnos también. Entonces es válido, auténtico, honesto. Y sí, acá tenemos la frutilla del postre del miércoles, sí, que es el eclipse total de sol, que viene acompañado de esta luna nueva, ¿no?, en Leo. Y sí, es la vedette, el evento, el tránsito vedette de la semana, ¿no? Acá yo haría una pausa, quiero decir. Hay mucha información alrededor de los eclipses, sí. Muchas veces se los presenta como si fueran acontecimientos invisibles. Esto va a pasar, o esto va a terminar, o esto empieza, y desde una mirada humanista, ¿no? Prefiero otra cosa. Un eclipse no tiene que ser una sentencia. Es un momento de reorganización de conciencia. Ahí me lo tatúo en el brazo, izquierdo, derecho, el que más queramos, ¿no? Y una luna nueva nos habla de una semilla, de un comienzo. A ver, de algo que todavía no vamos a ver completamente, pero empieza a gestarse. Al ser un eclipse solar, la luz habitual del sol sabemos que está temporalmente irrumpida, ¿sí? Entonces, simbólicamente, podemos mirar de otra manera. Y esto sucede en Leo. Y Leo nos lleva directamente al corazón, a la creatividad, a la expresión, al deseo de crear, de jugar, de hacer las cosas porque tenemos ganas de hacerlas, ¿no? La capacidad de ocupar un lugar. No necesitamos estar delante de miles de personas, a veces simplemente es delante de nosotros mismos, porque hay personas que pasan años esperando que alguien les dé permiso para ser quienes son. Y quizás Leo venga a decirte, che, no necesitas permiso. Entonces yo dejaría ahí una pregunta para esta luna nueva, ¿no? De ¿qué parte de mí está pidiendo volver a ser protagonista? Quizás sea una vocación, una parte creativa, un proyecto, una forma de amar, una manera de vestirte, yo qué sé, una actividad que abandonaste, algo que te daba alegría, algo que hacías antes de empezar a preguntarte si era útil, si era rentable, si era concreto, si era suficientemente importante, porque Leo también habla de algo que a veces nos cuesta muchísimo, hacer algo porque simplemente nos da vida. Y acá vuelve a aparecer toda la secuencia de la semana. Venus nos pregunta, ¿no? Nos preguntó qué deseo. Marte, ¿hacia dónde estoy dispuesto a moverme? Mercurio, necesito comprender y nombrar. Y el eclipse, es qué quiero crear y expresar. Y ahí está para mí la verdadera potencia de esta semana, ¿no? Con que nosotros podamos identificar qué es lo que a nosotros nos inyecta de vitalidad. Y eso es suficiente para abordar este eclipse, esta luna nueva. Y llegamos al sábado 15, ¿sí? Que acá nuestro amigo Mercurio
que como sabemos está transitando Leo, Tuki se une ahí a Júpiter, ¿no? Y cerramos la semana después de todo este movimiento interno. Aparecen las palabras. Mercurio comunica, Júpiter amplifica, Leo expresa, ¿no? Entonces puede aparecer una necesidad de contar, de enseñar, de escribir, hablar, compartir, de encontrar una narrativa para algo que venimos viviendo. Es una energía muy buena para transmitir conocimiento, para darle sentido a una experiencia. Aunque claro, Júpiter agranda, ¿no? Como dijimos, Mercurio habla. Así que atenti, cuidado con esto, porque podemos pasar de tengo una idea a tengo una idea que va a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? En aproximadamente 8 minutos. Entonces no, o sea, pero bien utilizado, digo, este tránsito puede ayudarnos a poner en palabras una nueva visión de nosotros mismos, y ahí sí, ¿no? Me río yo misma de mis chistes. Y bueno, mientras estos tránsitos no los hagan en vivo, se van a tener que fumar mi risa. Es que me pareció súper gracioso, perdón. Bueno, entonces, si miramos la semana completa, ¿no? Hay algo que a mí me parece fascinante, que son estas 3 medias cometas, ya sabemos, entre comillas, paréntesis y no sé qué. Digo, Venus activa la primera, Marte activa esa segunda cometa, Mercurio activa esta tercera, pero el centro de todo es este eclipse, ¿no? Entonces, digo, repasando, no estoy repasando hoy, digo, Venus, ¿qué deseo? ¿Qué valoro? ¿Qué me hace sentir bien? Marte, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Hacia dónde me muevo? ¿No? Mercurio es qué estoy comprendiendo, qué necesito nombrar, mencionar, poner en palabras. Y el eclipse en Leo dice, ¿qué quiero empezar a expresar y crear? Y eso me parece algo mucho más interesante que preguntarnos simplemente qué me va a pasar esta semana. Además, los que me conocen saben que esa palabra es como esas preguntas como que las odio. No, porque digo, porque quizás la pregunta sea, ¿qué estoy haciendo yo con lo que el cielo está activando, no? Porque el tránsito no nos dice, no decide quiénes somos nosotros. O sea, lo que va a hacer es, mostrarnos si estamos dormidos, si estamos repitiendo patrones, o si podemos usarlo como una oportunidad para conocernos un poquito mejor. Así que esta semana, si algo te moviliza, un deseo, una conversación, una herida, una decisión, la necesidad de cambiar, una idea que aparece así, pum, de repente, ¿no? La sensación de no sé por qué, pero esto ya no quiero que siga siendo así. Bueno, prestemos atención, porque no necesariamente hay que resolverlo todo, pero quizás sí puedes escucharlo, ¿no? Porque el eclipse en Leo está abriendo esta pregunta que es, por ahí sencilla, pero profunda, ¿no? De esto, ¿qué parte auténtica, singular, mía, propia, ¿no? Está pidiendo espacio para volver a vivir, para volver a sentirse vital, conectar con la vida. Y quizás, solamente quizás, sea la hora de dejarla salir a jugar. Y es eso. Así que bueno, mis queridas y mis queridos, les dejo un beso enorme. Aprovechen esta semana. Vuelvan para atrás el audio extensísimo, el podcast enorme que les hice. Vuelvan para atrás, escuchen de nuevo, escríbanme si quieren. Pero no dejen pasar esta semana. Besos.